Ok, ahorita les quiero hablar sobre un término importante que deberían conocer muy bien a la hora de trabajar con semejanza, y el cual es la de proporción. La proporción es básicamente qué diferencia hay de tamaño hay en este caso, ¿verdad? Semejanza, qué diferencia hay de tamaño entre una figura u otra. Si bien estamos hablando de triángulos, semejanza de triángulos, también se aplica a cualquier otra figura de la vida real. Ok, esto, como vemos aquí, tenemos a Bob Esponja, un dibujo, el cual, obviamente, cualquier dibujo que se haga tiene sus dimensiones. Cualquier dibujo que se haga tiene dimensiones, o sea, cada una de sus líneas, las líneas que lo forman, tienen medidas. Así como en la vida real, todos nosotros tenemos medidas, ancho, alto, etc. Eh, lo mismo con lo que es esta figura 2D, en dos dimensiones. Eh, entonces, vemos que si yo quiero hacer un dibujo, duplicar este dibujo, pero hacerlo 2 veces más grande, ¿cómo se vería? Se vería así. ¿Qué quiere decir? Que su proporción, la proporción del Bob Esponja grande, es en comparación al Bob Esponja pequeño, o el original, pongámosle, en comparación al original, es 2 veces su tamaño. Entonces, proporcionalmente hablando, este es 2 veces este. Y estamos hablando de dos figuras semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque su forma es exactamente igual. Son semejantes porque su forma es exactamente igual. Y si no, veamos cuando lo hacemos del mismo tamaño. Calza perfectamente. ¿Por qué? Porque su forma es exactamente la misma. Es igual. Lo mismo con dos triángulos. Lo mismo con cualquier otra figura. Si una figura o un dibujo es semejante a otro, es porque es exactamente igual. En forma, más no en tamaño. El tamaño es el único que varía. Este, en proporción a este, es 2 veces y es la única variación que hay. En este caso, ya las dos figuras serían congruentes porque son iguales en forma y en tamaño. Y en este caso son semejantes porque son iguales en forma, pero en tamaño varían con una proporción de 2:1. O sea, este es 2 veces este. Ahora, cuando hablamos de proporcionalidad en la semejanza, estamos diciendo que todas las dimensiones de una figura a otra, asumamos nosotros que ya sabemos que las dos figuras son semejantes. En este caso sabemos que los dos Pokémon son semejantes. Pero al momento de saber que son semejantes, debemos saber que se va a cumplir una proporción. En este caso la proporción es de 2:1. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido este diente, el ancho de este diente, ¿okay?, y mido el ancho del mismo diente, pero en el primer dibujo, en el original, y divido esta distancia entre esta distancia que medí aquí, me va a dar igual a 2. ¿Por qué? Porque la proporción se tiene que cumplir en cualquier medida, en cualquier dimensión que yo mida en ambos y efectúe la división, la proporción se debe cumplir.
Por ejemplo, si yo mido el diámetro de este ojo y lo divido entre el diámetro de este ojo, del mismo ojo, pero en el dibujo original, la proporción va a ser igual a 2 también. Si yo mido el ancho de los pantalones cuadrados en el dibujo grande y lo divido entre lo que mide el ancho de los pantalones cuadrados en el dibujo pequeño, también me va a dar a 2. La proporción se debe cumplir en cualquier medida correspondiente. ¿Okay? La medida del diente que comparé son correspondientes. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la misma ubicación, solo que en dibujos distintos, el dibujo grande y el dibujo pequeño, pero estoy midiendo en la misma ubicación, el mismo diente. Estoy midiendo en la misma ubicación el ancho del pantalón, obviamente. ¿Sí? Eso es ser correspondiente. El pantalón es correspondiente al pantalón. El diente al diente y el ojo al ojo, porque están en la misma posición. Eso es correspondiente. Ok. Eh, repito, cualquier medida que yo tome, si yo mido este brazo y lo divido entre lo que mide este brazo, estos brazos son correspondientes porque estoy hablando del mismo brazo, ¿verdad? En la misma posición. Y si yo divido sus distancias, la proporción va a ser 2. No importa cuál sea la proporción, si es 2.5 y hago los mismos procedimientos, las mismas mediciones y las mismas divisiones, me van a dar a la proporción 2.5 en cualquier caso. Ahora, ¿dónde aplica esto en la vida real? Pues al momento de que ustedes se toman una foto, este boca esponja grande, por ejemplo, es uno de ustedes, se toman una foto y en su teléfono celular aparecen ustedes mismos, pero en versión pequeña. ¿Qué pasa? Que en la foto son la misma persona, tienen la misma forma. Por ende, va a haber una proporción que se va a cumplir. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso exactamente, la proporción es de 3, es decir, este es 3 veces este. Si hablamos de la foto, la persona que se lo tomó va a ser, si fuese este el caso, ¿verdad? Va a ser 3 veces el tamaño de la foto. Y esa proporción se va a cumplir. Por ello, es que nosotros si aplicamos semejanza, sabiendo los datos de la foto, puedo calcular la medida de la altura, por ejemplo, de la persona, sin necesidad de medirla. Y es lo interesante de semejanza. Ahora imagínense que este boca esponja es un edificio grande, muy grande. Y yo tomo una foto de ese edificio en una posición vertical perfecta. Yo podría darme una idea o calcular casi de forma perfecta, va a depender de la foto y del ángulo, la medida de la altura de ese edificio sin medirlo, obviamente. Estamos hablando de un edificio grande. Yo podría calcularlo solo tomando una foto, aplicando semejanza, porque yo sé que ese edificio va a ser, por ejemplo, unas 20 veces, unas 20, 30, 100 veces el tamaño de la foto. Y esa proporción siempre se va a cumplir.
independientemente de donde midamos y donde vamos a comparar mediciones, de qué vamos a comparar mediciones, por ejemplo, la puerta del edificio, siempre va a haber una proporción entre el edificio original y la foto. Entonces, con dos datos podría calcular la altura del edificio, así como podría calcular la altura de una persona solo teniendo una foto y una medición de la persona real. Por ejemplo, aquí yo quiero calcular la altura de este Bob Esponja. Por ejemplo, solo tendría que tener la medida de el ancho del pantalón. ¿Por qué necesito una medida de este para compararlo con este? Porque necesito saber la proporción que hay. Luego vamos a hacer de estos experimentos, pero lo que sí me interesa que entiendan bien es el término de proporción. Proporcionalidad. Entonces, cuando hablamos de un triángulo, cuando hablamos de un triángulo, como hablábamos de aquí, nosotros necesitábamos conocer la proporcionalidad de estos triángulos. Okay. Veamos algo importante aquí. Es que para comparar estos triángulos, necesito saber dónde se ubican. ¿Verdad? Dónde se ubican los lados correspondientes. Por ejemplo, esto, si ustedes observan, este ángulo θ está en el lado derecho y en el otro triángulo está en el lado izquierdo. Entonces, para hacer la comparación, tendría que darle vuelta. Tendría que darle vuelta a este triángulo y colocar lo que es el ángulo en la posición correspondiente a este. Para no confundirme, pero igual, perfectamente como trabajamos aquí, podemos hacerlo. Porque si el ángulo está aquí, entonces quiere decir que este lado es correspondiente a este. Okay. Si este ángulo alfa está aquí y en el otro triángulo está aquí, yo digo que este lado es correspondiente a este. Yo me guío por los ángulos en este caso. A ver, voy a ver si puedo. Okay. ¿Cuál entonces en este caso era la proporcionalidad? Pues era un tercio. Un tercio. Sí. Aquí la proporcionalidad va a ser que este triángulo es 3 veces el tamaño del pequeño. Y para eso solo tengo que dividir uno de los lados correspondientes. Ya sabiendo que son semejantes, ¿verdad? Al haber aplicado un criterio de semejanza, que ya lo habíamos hecho, este ejercicio lo habíamos resuelto, así que ya saben lo que se hizo aquí. Según el criterio ángulo-ángulo, sabemos que son semejantes, ya sin necesidad de conocer todas sus medidas. Entonces, ya conociendo el término de proporcionalidad, sabemos que si nosotros dividimos los lados grandes entre el lado pequeño correspondiente,
siempre me va a dar la misma proporción. Siempre. Okay. Si son correspondientes. Este lado alfa es correspondiente con este, del ángulo alfa. Entonces, si yo divido este entre este, me va a dar a 3, ¿verdad? Es la proporción. Esa es la proporción. Que este es 3 veces este. Si yo divido este lado que tiene el ángulo teta entre este lado que tiene el ángulo teta, 15 entre 5 me va a dar a 3 también. La proporción se cumple. 3 veces. Es 3 veces este. Una cosa que tienen que entender en que en triángulos, los ángulos, si los triángulos son semejantes, los ángulos van a ser iguales. Estos y estos van a ser iguales. Okay. Iguales, idénticos. Así que recuerden, ángulos van a ser iguales. Las medidas de sus lados van a variar, pero van a tener la misma proporción entre ángulos, entre lados correspondientes. Okay. Cuando trabajamos este ejercicio, yo les estaba explicando esto ayer. Nosotros, bueno, al menos yo trabajé con nombrando esto como AB. AB, y aquí yo no tenía X. Aquí, en este caso, en este espacio, yo no tenía X, tenía AB. Tenía AB. ¿Ok? Pero yo trabajé así porque yo solo necesito una referencia, es decir, ¿a qué lado se está refiriendo a eso? Yo perfectamente pude haberle puesto cualquier otra variable o cualquier otra cosa. Por ejemplo, pude haber usado el lado C minúscula. Ya sabemos cómo nombramos un lado, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo nombramos un lado de una figura? ¿No? Con la unión de los vértices. Entonces, el lado AB es por la unión de los vértices A con B. Por eso lo nombré lado AB. Pero perfectamente pude haber puesto la incógnita como X. Al final aplico lo mismo, no hay ninguna variación. Al final, lo único que varía es lo que estoy usando aquí. Y ahí puedo usar lo que me dé la gana. Ustedes pueden usar lo que quieran. ¿Cómo quieren nombrar este lado ustedes? ¿Cómo quieren nombrarlo? Pónganle que eh, Alejandro. Pónganle Firulais, Michi, Ana, Javier, José. Como quieran nombrar esto, lo nombran. No me interesa eso. Lo que me interesa es conocer su valor. ¿Ok? Entonces, le pongo la variable X, le pongo AB, le pongo como quiera, pero tengo que despejar para ello y utilizando semejanza encontrar su valor. Al final, ese valor AB o X, como quieran llamarlo, me dio igual a 3. Tengo que conocer también lo que es el término variable. Ahí cómo se usa la variable. Cuando yo desconozco algo, pues le pongo una variable. Y no tiene que ser siempre X, puede ser cualquier cosa. Es irrelevante al final, la verdad. Y lo que importa es el procedimiento. En este caso, el procedimiento, en este tipo de ejercicios que les piden que averigüen una medida aplicando semejanzas, lo importante es iniciar con estos, determinar, utilizando los criterios de semejanza que son semejantes. Si no, no puedo seguir, no puedo hallar nada porque no hay una relación entre los dos triángulos. Pero si yo determino con criterios de semejanza que sí son semejantes, entonces sí existe relación entre ellos. ¿Y cuál es esa relación? La proporcionalidad. Para ello, entonces, voy a utilizar los datos que tengo. En este caso, solo tenía, si ustedes recuerdan, tenía estas dos medidas y solo una de la otra y me pedían otra. Pero si yo determino con el criterio ángulo-ángulo, yo determiné que como tienen estos dos pares son idénticos, entonces con el criterio ángulo-ángulo determiné que son semejantes, entonces va a haber una proporcionalidad entre los lados. Entonces, este lado que ya tenía, perdón, este que ya tenía es
este lado es correspondiente a este. Entonces solo tengo que dividir esto entre este para saber esa proporción. ¿Ok? Entonces, si yo divido esto entre este, lo igualo a este entre este y despejo. Así como lo dije ahorita, lo dije como al revés. Pero viene siendo lo mismo, porque siempre voy a hacer un simple despeje. Ahora, lo que hice yo es hacerlo al revés para facilitarme el despeje. Este entre este, que es esto de aquí, es igual a X que desconozco entre 9. Despejo para X. Y listo. Okay. Van a haber ejercicios a ver si puedo hacer uno aquí. Voy a poner un ejemplo así medio feo, medio rápido. Voy a decir que este lado de aquí mide 10. Este de aquí mide 8. Y este de aquí mide 6. Ok. El otro triángulo, este tiene una medida de 3. Este tiene una medida de 5. Y este tiene una medida de 4. Entonces, se les pregunta, ¿estos dos triángulos son semejantes, sí o no? ¿En base a qué criterios son semejantes? Ustedes van a decir, sí, son semejantes, ¿pero qué? A Tim Marín. Entonces, no, tienen que decirme criterio. ¿Qué criterio utilizan para decirme que esos dos triángulos son semejantes? Díganme, ¿son semejantes, sí o no? Sí, porque todos tienen mitad. Correcto. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad? Como la compañera dijo, este es la mitad de este. Entonces, la proporcionalidad es que este 2 veces este, ¿verdad? Lo que tiene que saber es que la proporcionalidad puede ir de aquí hasta acá o de acá hasta acá. Si yo hablo de este con respecto a este, digo, este es el doble de este. O sea, 2 veces. Y si yo hablo con respecto a este, entonces digo, esta es la mitad. O 0.5 con respecto a este. Así de simple. Así que vamos a hacer esto para que se dé una idea. Voy a tomar de este hacia este. ¿Okay? Entonces, si tomo el lado correspondiente 5, ¿con cuál va a ser correspondiente? Con 10. 5 entre 10. Eso me va a dar un resultado, obviamente. Va a ser una proporción. ¿Qué va a ser igual? A cualquier otra de las otras divisiones entre los otros lados correspondientes. Pongamos 3 entre 6. Son los correspondientes. ¿Cuánto me daría eso? Si yo divido 5 entre 10, me va a dar 0.5. Pueden hacerlo en calculadora. Si yo divido 3 entre 6, 0.5 también. ¿Se fijan? La proporcionalidad es igual. Pero es igual en cualquier división o dirección que tome. Ahora, no siempre todo va a estar bien ordenadito, bien. Que ustedes van a saber cuál es cuál. Vamos a borrar esto aquí. Ok, vamos a hacer otro triángulo. ¿Qué es otro triángulo? Digo yo que un triángulo. Ahora, a este le voy a poner 8. A este le voy a poner 6 y a este, perdón. A este le voy a poner 4. Este
3 y este 5. Entonces aquí les preguntaría también, ¿son semejantes? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Sí o no? Claro que son semejantes. Lo único que le di vuelta al triángulo. Ahora no están ordenaditos, pero yo me guío con esto. Este mide 5 y este 10. Si yo hago la división, me va a dar lo mismo que dividir este entre este. Y este entre este. ¿Ok? Entonces, este sigue siendo la mitad de este y este sigue siendo el doble de este. Entonces yo le doy vuelta y ya puedo verlo mejor, ¿verdad? Ya puedo ver que este es correspondiente a este y que este es correspondiente a este y que este es a este. ¿Ok? Ahora, rapidito voy a hablar de los otros criterios. Tenemos el otro criterio que nos habla de los ángulos. Nos habla de los ángulos y esos ángulos que son. Cuando este ángulo es teta y este ángulo pongámosle alfa. Y vemos que por acá hay un ángulo teta y otro ángulo alfa. Okay, entonces yo solo con ver esos ángulos, yo sé que si yo veo este ángulo en infinitas, puedo copiar el mismo ángulo, significa que es el mismo, porque estoy usando la misma variable. Significa que es el mismo ángulo del que estoy hablando. Okay, lo mismo con el alfa. Yo lo miro por aquí, lo miro por allá, lo miro por acá, lo miro por acá. Si estoy usando la misma variable o el mismo símbolo alfa, que significa que valen lo mismo. A menos que vean que le pongo otra cosa así, o que le pongo una carita o algo así, entonces estoy diciendo que vale otra cosa. Okay. Pero si es exactamente el mismo símbolo, entonces quiere decir que vale lo mismo. No hay pérdida ahí. Ahora, aquí se aplica el criterio ángulo-ángulo, ¿verdad? Cuando hay un pares de ángulos iguales, como en este caso, teta-teta y alfa-alfa, ¿verdad? Entonces, quiere decir que son triángulos semejantes. Sin necesidad de conocer las medidas, sin necesidad de saber nada más, puedo decir que son semejantes. Anteriormente conocía los tres lados y la proporcionalidad en los tres lados correspondientes, en las divisiones correspondientes, se cumplía. Era 2 veces siempre, o la mitad siempre. Y en este caso, conozco dos ángulos, dos pares iguales, pues son semejantes, sin necesidad de saber otra cosa. Ahora, hablemos del último. ¿De qué nos habla el último? Nos habla de que conozco la proporcionalidad de dos lados. Pero si yo conozco la proporcionalidad, por ejemplo, de este con este, que es el doble, y este con este, el doble, yo no sé en realidad si el otro lado va a ser el doble o no, sin conocerlo. Pero ¿qué necesitaría saber si yo conozco la proporcionalidad de dos pares correspondientes de lado? Si yo divido esto entre este, me va a dar a 2. Si yo divido esto entre este, me va a dar a 2. O sea que estos lados son 2 veces estos. ¿Okay? Pero sin conocer este, yo no puedo decir que son semejantes. Lo único que necesitaría saber en este caso es el ángulo que forman esos lados. ¿Qué ángulo forman estos lados? Este de aquí es el que forman estos lados. ¿Cuál ángulo fueron estos otros dos? Este de aquí.
si este ángulo es igual en ambos casos, si ese ángulo es igual en ambos casos y la proporcionalidad se cumple en estos otros casos, entonces puedo decir que los triángulos son semejantes. ¿Okay? ¿Cuál es la proporcionalidad aquí? De 2, perdón. 10 entre 5, 2. 6 entre 3, 2. ¿Ven? Es igual. Se cumple la proporcionalidad en dos lados. Y el ángulo que forman ellos es igual, es el mismo. Entonces, son triángulos semejantes. ¿Ok? Entonces, para resolver el tipo de ejercicio que ya expliqué, estos, donde hay una incógnita X, el primer paso es saber si son semejantes o no. ¿Y bajo qué criterio? No al Team Marín. Y luego ya, aplicando esto, porque yo sé que la proporcionalidad siempre se va a cumplir, entonces estas divisiones van a ser iguales. Y aplicando un simple despeje de una ecuación lineal, listo. Si tienen problemas con el despeje, díganme para ayudarme, porque no están en un curso donde deberían tener problemas con estos despejes. Así que hay que mejorar en eso. Si tienen problemas con eso, díganme para ayudar. Entonces, esa sería la clase de hoy. Tienen que estudiar lo que es proporcionalidad, tienen que saberlo, tienen que estudiar los criterios, tienen